Bueno, veníamos en esta clase de lo que estábamos llamando clase de cine, ¿no? Sí. Vamos a continuar con la clase de cine, pero en este caso la vamos a llamar clase de composición. Sí, vamos a hablar, entonces, aquí ya hablamos de lo que es planimetría, espacio, pre, pro, post, todo lo que vimos el miércoles. Ahora debemos ver lo que es la composición como tal, ¿no? La estética de la composición. ¿Sí? Vamos a hacer un rastreo. Entonces cuando yo hablo de una estética, generalmente voy a la historia. Inmediatamente, si uno va a pensar en una estética, tiene que ir a sus antecedentes históricos. Siempre es así. Y es algo que se ha perdido mucho, ¿no? En el ámbito académico los estudiantes ya no van a las fuentes ni a los antecedentes mucho. Son muy inmediatistas, ¿no? Tengo que hacer una vaina steampunk ya, entonces voy a bajar todo de YouTube y voy a hacer una edición súper chévere en iMovie y la voy a entregar. ¿Sí? No es así ahora el estudiante. Estudiante de diseño digital del Instituto Técnico de Madrid. Entonces, entregar una videoinstalación. Ponen una mano de iPads por todos lados. Miren. Bien. Voy a borrar todo esto. Entonces, hablemos de composición. La composición. Realmente cuando estamos en una carrera técnica, muy técnica, se descuida mucho la estética. Uno va descuidándola, uno va empezando a estudiar muchos lenguajes y va descuidando la estética de las cosas. Entonces, para retomar la estética, uno tiene que ir a las fuentes de la composición, de toda la composición. La composición no se refiere solamente a lo visual, sino que se puede referir a todo en las artes. Tenemos que rastrear la composición. Entonces, los orígenes de la composición como tal, desde dónde los podríamos llegar a rastrear, digamos, históricamente, en las artes como tal, el concepto de componer algo. Juguemos a quién quiere ser millonario. Entonces, hacer preguntas de historia. El archiduque cuyo asesinato determinó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿No era? Adolf Hitler. No. Es decir, pero bueno. Hay que ir a la historia. Entonces, la composición como tal la podríamos rastrear casi que desde... Hay varias líneas, ¿no? Ustedes saben que la antropología como tal rastrea todo a partir de líneas de investigación. Va hacia arriba y, por ejemplo, la evolución la rastrea a partir de las líneas de evolución, que son mínimos, todo eso, hacia atrás, hasta los primeros organismos. Entonces, la composición es igual, tiene unas ramificaciones, muchas ramificaciones. El concepto de la composición en la historia como tal se puede dividir a todo lado y podríamos ir entonces por una línea que puede llegar a lo rupestre. Podemos rastrear desde lo rupestre, lo podemos rastrear desde el origen de las civilizaciones, ¿cierto? Lo podemos rastrear desde lo clásico, ¿no? Desde el clásico, composición clásica. Lo podemos rastrear desde la composición, digamos, de influencia colectiva,
En este caso podríamos hablar de lo que es vernáculo. Este es el concepto correspondiente a cada región. Y lo podríamos rastrear desde la visión historicista, que llamaríamos la visión historicista, ¿sí? Que es, digamos, lo que se hace estudio y profundidad en los antecedentes de las cosas. Entonces, de todo esto, ¿por dónde lo rastreamos? ¿Dónde quisiera comenzar para rastrear, digamos, el concepto de la composición en la civilización? Desde lo rupestre. Bueno, empecemos desde lo rupestre. Entonces, el concepto de lo rupestre viene desde los primeros trazos en la historia del arte rupestre, vienen desde hace cuánto, en datación histórica, más o menos, ¿cuándo viene esa fecha? ¿Cuándo fue el hallazgo de las dos cavernas? Ustedes conocen las dos cavernas rupestres que existen, ¿no? Es Lascaux y Altamira. Altamira en España y Lascaux en Francia. ¿Sí? 40.000 años. Entonces, ¿señor? 40.000 años. No, los hallazgos de Lascaux, No, pero Lascaux y Altamira datan aproximadamente entre 17.000 y 12.000 años antes de Cristo. 12.000 años antes de Cristo. Si nos vamos a lo rupestre, tendríamos que ir a esas fechas. Si nos vamos al origen de las civilizaciones como tal, tendríamos que ir. Va a ser un desarrollo paralelo de esta línea histórica. Cuando uno ve la historia, tiene que ser timelines históricos. Entonces, vamos a hacer un timeline. Vamos a rastrearlo desde acá. Entonces, en cuanto a lo rupestre, partimos de 17.000 a 12.000 años antes de Cristo. En el origen de las civilizaciones como tal, partimos de el origen mismo de las grandes civilizaciones que influyen en las civilizaciones actuales, que son Grecia, ¿cierto? Grecia, obviamente, en Occidente estamos influidos por Grecia, que a su vez tiene una influencia romana, por eso se habla de lo greco-romano, pero vamos aparte de la influencia romana. Eso es en cuanto a Occidente, ¿no? Nosotros somos meramente greco-romanos, esto es Occidente. ¿Sí? Nosotros somos meramente greco-romanos. O sea, esa es la tendencia New Age de hoy en día, empezó hace muy poco y nosotros veníamos a ir a greco-romanos todo el tiempo. De hecho, veníamos judeo-greco-romanos. Veníamos judeo-greco-romano-cristianos. ¿Sí? Eso era como la tradición de nuestros abuelos y padres, lo que daba el concepto conservador. También hay ahora, hoy en día, una influencia que con la apertura de las comunicaciones y de lo que se llama desde más o menos la década de los 90, la aldea global, que de hecho, ¿de quién es ese término? Es de Fukuyama, creo. La aldea global, es de Marshall McLuhan, me parece. Investiguen el concepto de la aldea global. Que sirva para algo ese Google. ¿Cómo es, profe? La aldea global. Entonces, este texto de Marshall McLuhan, vamos a hablar de Marshall McLuhan. ¿Ya habían oído nombrar este autor? McLuhan. Marshall McLuhan. ¿No? Ahí ya que están ahí investigando a Marshall McLuhan, miren sus principales obras, díganme sus principales publicaciones, escritos importantes de McLuhan. The Gutenberg Galaxy. De Gutenberg, ok. Understanding Galaxy. Gutenberg Galaxy. Understanding Media. Understanding Media. ¿Sí? ¿Qué más tiene McLuhan? Es importante. Guerra y paz en la aldea global. Guerra y paz en la aldea. Muy bien.
Entonces, tenemos ya cuántos autores entre el miércoles y hoy. Tenemos dos importantes autores que son Eisenstein y McLuhan, ¿no? Vamos a partir entonces de Eisenstein y McLuhan, que es un importante pues, teórico sobre los medios estadounidense, que plantea todo lo que es la concepción mediática o neomediática, lo que se considera hoy en día como el hipertexto, el ciberespacio, todo este tipo de cosas. Y obviamente, en cuanto a Marshall McLuhan, también incluimos lo que se llama los medios mainstream, ¿sí? El medio mainstream, ¿no? Tendríamos que dividir los medios en dos tendencias, ¿no? De hecho, toda la cultura la tendríamos que dividir en dos tendencias importantes. En Occidente, básicamente, porque en Oriente no se da tanto eso, pero la cultura mundial la tenemos que dividir en lo que se llama mainstream, ¿cierto? Mainstream y underground, ¿no? Tenemos básicamente estas dos culturas. Nosotros, como occidentales, digamos, en nuestra década, ustedes más o menos, ¿qué modelos son? Estamos aquí como en 80s, ¿no? Ustedes nacieron como 82, 84, ¿no? 76, ¿no? 84, 92, 23 años. Y ustedes 78, ¿no? 80 y 91. Claro, estamos en un desfase, yo soy 78, imagínense. El desfase es muy brutal, pero bueno. A mí me gusta entonces incluir en mis clases estas influencias old school, ¿cierto? En este caso, vamos a hablar del mainstream y el underground. ¿Sí? Vamos a centrarnos en estas dos corrientes, mainstream y underground. ¿Bien? Vamos a empezar entonces por, lo bueno sería hacerlas también paralelas, porque como abarca tanta información, ¿cierto? Mejor el análisis histórico se hace paralelo, ¿no? Entonces vamos a analizar también en paralelo el mainstream y el underground. Vamos a ver sus orígenes y su evolución en las culturas. Entonces, por ejemplo, íbamos en grecorromano occidente. Este origen grecorromano tendríamos que dividirlo en lo que es presocráticos, es decir, antes de Sócrates y después de Sócrates. Se divide la Grecia antigua, se divide antes de Sócrates y después de Sócrates, y antes de Sócrates hablamos de siglo III antes de Cristo, ¿no? Y después de Sócrates, bueno, de ahí para allá. Cero, ¿cierto? No, aquí es antes de Sócrates, aquí es Sócrates, ¿cierto? Aquí es presocráticos y aquí es posocráticos. Nosotros, en cuanto a la influencia griega, tenemos las dos influencias, que somos presocráticos y posocráticos también. ¿Qué tipo de influencia presocrática creen ustedes que tenemos? ¿Ustedes saben en qué consistía la cultura presocrática? Ya antes de Sócrates, ¿cómo era la civilización griega, la cultura griega? Era rural primero, era agrícola, pero era muy rumbera, ¿no? Ellos eran el dios del vino, Baco, Apolo, Dionisios, el dios Dionisios, toda la fiesta, el carnaval, ¿no? De ahí se desprende, de la cultura presocrática se desprende lo que hoy en día conocemos como las ferias y fiestas populares. Esa es nuestra influencia presocrática en la cultura latinoamericana, es las ferias y fiestas, básicamente. En la cultura griega como tal, no eran las ferias y fiestas solamente, sino que eran celebraciones muy importantes de agradecimiento a los dioses por los productos agrícolas. Entonces salían los presocráticos que no eran de la polis, no eran ciudadanos de la polis aún, ¿sí? A los campesinos griegos allá con máscaras y asadones y tenedores de eso. Entonces de ahí viene el imaginario de la gleba revuelta, cuando uno lee los cuentos de Hansel y de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, los cuentos ilustrados, ¿cierto? Que pues dice, y el pueblo se fue contra el rey enfurecido. Y entonces iba con antorchas ¿sí? Y tenedores y todo eso. Ese imaginario viene de esos carnavales, es decir, ellos salían con sus instrumentos agrícolas, ¿cierto? Y con el producto de la tierra.
pero también salían con sus máscaras, ¿no? Entonces de ahí se desprende el concepto del carnaval como tal. Pues vamos a analizar acá en Roma, en Grecia presocrática, tenemos que hablar de muchas cosas importantes. Aquí tenemos varios elementos que es la concepción del dios Apolo y el dios Dionisio, ¿no? Esto sí lo conocían. Esto lo ve uno en filosofía de 11. Si no vieron Apolo y Dionisio en el colegio al final de sus clases de filosofía, no tienen que volver al colegio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el dios Apolo para los griegos? Es decir, es equivalente a lo que hoy en día conocemos como el yin y el yang en Oriente, ¿no? El yin y el yang, ¿cierto? Es exactamente igual. Para los griegos era Apolo y Dioniso, para Oriente es el yin y el yang, que eran lo que constituiría toda la metafísica e imaginarios mitológicos y filosóficos, tanto orientales como occidentales. Entonces, voy a terminar el yang porque es importante que sea súper negro. No se puede dejar el yang así sin terminar. Bien, entonces Apolo en cuanto a lo griego es el dios de la forma, ¿cierto? De la línea, de lo racional, ¿cierto? De lo lógico. Y Dionisio es el dios de la no forma o de lo amorfo, ¿sí? De la no forma. Dionisio es el dios a la vez para ellos, en cuanto esto es conceptual, de la no forma, de lo loco, de la locura, ¿no? De lo del fluir, ¿no? De la embriaguez. Después Dionisio en la cultura romana se llamó Baco, ¿no? Dionisio era Baco. Entonces las fiestas dionisiacas en los presocráticos, las fiestas dionisiacas, lo que estábamos hablando ahorita, daban origen a lo que hoy en día conocemos como el ditirambo, que es el origen del teatro en general, en el mundo. De ahí viene la tragedia griega. Entonces, es decir, el antecedente primordial para los artistas hoy en día cinematográficos es la tragedia griega, ¿no? Y videográficos también, ¿no? La tragedia. Las telenovelas hoy en día, por ejemplo, son tragedias griegas, ¿sí? Es boy meets girl, girl meets boy, boy falls in love with girl, girl falls in love with boy, boy fights for girl, boy suffers for girl, and then boy gets the girl, then boy lost the girl again, then boy Lose the one. then boy lose himself. ¿Sí? Es una tragedia griega. Entonces, tendríamos que rastrearlo así. ¿Está clara esta diferencia entre Apolo y Dionisio? Entonces, para los griegos presocráticos, bueno, y también un poco posocráticos como tal, Apolo y Dionisio constituían la totalidad de la realidad, es decir, la simbiosis entre Apolo y Dionisio generaba el cauce de las cosas, ¿sí? Es decir, el origen de todo, la existencia de las cosas, es decir, la forma y la no forma, el contenido y la esencia, la línea y el plano, ¿no? Lo que está contenido y lo que lo contiene, ¿sí? Que de ahí venía el concepto de Heráclito sobre el devenir. Cuando veía el río decía, ese es el devenir, era Heráclito. Se le atribuye a Tales de Mileto, pero porque es que el primer filósofo que a uno le enseñan es Tales de Mileto. Entonces me dice que cree que todo viene de Tales de Mileto, pero no, viene de Heráclito, el devenir, ¿cierto? Que pasa por Tales de Mileto, y eso da origen a la dialéctica contemporánea, ¿no? Tesis, síntesis y antítesis, tesis, antítesis y síntesis en este caso. Entonces de ahí se desprende, lo que estamos hablando aquí es de narrativa. Estamos hablando de narrativa clásica en este caso. Tenemos que dividir la narrativa en dos formas, la narrativa clásica y la narrativa contemporánea. Debe haber una fractura entre las dos, obviamente en algún punto de la historia.
Entonces hagamos un salto acá y vamos a algún punto de la historia en donde la narrativa clásica se fractura y da origen a la narrativa contemporánea. Entonces hablemos de NC y NC. No mentiras. Tenemos que identificarlas de alguna forma. Entonces hablemos de NC en rojo y NC en azul. Estamos hablando de narrativa clásica y narrativa contemporánea. ¿Mm? Entonces, ¿en qué punto de la historia se fragmentó eso? Somos tan agudos. ¿En qué punto fue esta fractura? ¿Dónde creen ustedes que se fracturó esto y se da origen a la narrativa contemporánea y se rompe la narrativa clásica? Bueno, la narrativa clásica tiene, hablemos en este caso de lo clásico como tal, entonces dejemos un poco la narrativa contemporánea aquí a un lado, por fuera, ¿sí? El origen de lo clásico, que es nuestra primera esencia, es el concepto de la forma ABA, ¿no? Que se llama en el clasicismo la forma sonata. Cuando se retomó el clásico en el clasicismo, ¿cierto? En la música y en todas las artes se retomó la forma sonata, que da origen a lo que se llama la proporción. Esto es proporción griega. La proporción. Entonces, ABA constituye la primera forma narrativa clásica que tenemos y puede ser ABA prima, ¿no? Es decir, A original, B un conflicto, A prima la resolución con una variante o algo así, que es el prima. Entonces es ahí boy meets girl, A, ¿sí? B, boy and girls fall in love with each other, ¿sí? Then, puede haber un C en ese caso, es decir, B, ¿sí? Se puede bifurcar a muchas cosas. Entonces se puede bifurcar a A minúscula, ¿cierto? En este caso, pueden bifurcar a B minúscula, a C, a D, a E, a F, a E, a H, ¿sí? A, I, ¿sí? O sea, en B puede haber todo el alfabeto, todo el abecedario. El alfabeto, ¿sí? El abecedario. A, B, C, D, todas las hasta Z puede haber en B. B puede ser una gran sección, ¿no? A', entonces, vamos a borrar acá lo de Marshall McLuhan. Todas las lecturas que vamos viendo en clase o que se damos en el tablero tienen que irlas consiguiendo y tienen que irlas leyendo en PDFs, ¿no? Pues tienen un resto de lecturas, ¿no? Tienen la forma del cine de Eisenstein, tienen la teoría del montaje de Eisenstein, tienen todo lo de McLuhan. Pero bueno, obviamente no se los voy a pedir para este semestre, sino para que cuando estén así despachados vean todo eso. Que claro que estoy dando acá no creo que tengan ni un segundo de tiempo libre, ¿no? Bueno, entonces aquí cómo vamos, ¿me captan aquí en la forma clásica como tal? No borran, ¿no? Entonces aquí pasa, bueno, boy meets girl, aquí este es simplemente boy and girls fall in love with each other, ¿sí? Luego, B, girl breaks boy hearts or boy breaks girl's heart. Entonces, heartbroken. C podría ser entonces el duelo. Entonces el man o la vieja berrean, hay un duelo. ¿Sí? Luego en D, ¿qué podría ser? Hay como una especie de momento de iluminación. El man llega y dice, wow, tengo que recuperarlo. O ella dice, tengo que recuperarlo. Y E es la lucha ya por recuperarlo. Entonces es cuando en esas secuencias, en esas películas ochenteras, perdón que yo sea tan ochentero, ¿no? Por ejemplo, ¿vieron Comando alguna vez? La primera película de Schwarzenegger. ¿Vieron Comando? ¿Usted no ve Comando? Tiene que ver Comando. ¿No? ¿Usted no ve Comando? No. Ah, hay una parte que supuestamente es aquí en Colombia, pero no es aquí en Colombia, la falsean muy feo, como siempre. Como siempre. Sí.
¿Se acuerdan de esa escena en Comando que el man se vuelve chida si tiene que ir por la hija y se pinta? Sí. Se amarra la de esto, y mete el cuchillo acá, y las granadas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Esa secuencia así. Es lo mismo en Rambo, en el segundo Rambo es que se ve más. En el primero no tanto porque el primer Rambo es todo rupestre ahí, forestal. Sí, la locación del primer Rambo es súper pobre. O sea, Rambo lo hicieron en un jardín de una casa en Calatrava. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O al lado de un puente por allá yendo para Girardot. Puente de esos, ¿cierto? Ahí, y Rambo se esconde en el monte y ya. Ese primer Rambo es muy pobre. Pero ya en el segundo Rambo hay una escena donde el man otra vez da el cuchillo ta. Entonces esta E es la parte comando o Rambo. ¿Qué otra escena tipo comando o Rambo de este estilo recuerdan en la cinematografía ochentera o noventera? ¿Recuerdan escenas de ese tipo? Tipo comando o Rambo cuando el man decide ir y tomar acción. ¿Se han visto ese tipo de escenas en otras pelis? Depredador. También con Schwarzenegger. ¿Y cuándo es la escena así? Ah, cuando el man Al se... final. No, cuando se llena de barro, ¿no? Y se hace invisible. Sale así del pantano. Sí, eso es bueno. Después de ese tipo de escenas, comando, Rambo, depredador. Por ejemplo, ¿cuál es esa escena en Harry Potter? No, o sea, análoga a eso debería haber una escena tipo de eso. Debe haberla, puede estar escondida entre las 5 Harry Potters. O 7 Harry Potter. 8 Harry Potters. Y van a sacar más. Más Harry Potter, dice man ya va a estar muy cucho. No, por ahí leí que Eso va a no ser, pasa. no, que va a ser van a empezar a expandir más el universo de Harry Potter 70 años antes de los primeros libros. Van a seguir sacando. Una precuela. No se tiene tanto como precuela, pues dijeron que no era precuela, que van a explicar son como otras historias. Ok, un índice, un análogo. Una vaina. Y van a explicar Como un Hobbit de Tolkien, pero... Eso, una vez. Ok. Comando Rambo. F. F, ¿qué sería? Entonces el man aquí se prepara, aquí decide salir, entonces es... Esta secuencia yo la llamo la secuencia de la lucha final en Transformers o en Avengers. ¿Se acuerdan de las luchas finales? O en Iron Man. O sea, todo ese tipo de concepto que ahora se ha desarrollado mucho y que es muy beethoveniano y wagneriano también. La lucha final en Transformers, en Iron Man y en Avengers. ¿Vale? La lucha así. O en esos remakes de todo que ahora los libros están haciendo, la lucha climática como tal, ¿sí? Es muy brutal, ¿no? Todo el despliegue de la tecnología y en 3D y hay más. Entonces, esta parte, en este punto, es donde estamos hablando de lo que se llama la zona áurea. La zona áurea. Que en matemáticas correspondería a lo que proporcionalmente se llama el punto 6,18. ¿Sí? Punto 6,18 en, digamos, podríamos hablar de una ciencia que se llama la auronomía o algo así. Aureonomía. Según la aureonomía, esa es la estética, digamos. La ciencia que estudia la aureonomía sería la estética. Los estetas, digamos que estudian la estética, dicen que la zona áurea, ¿cómo encontraron ese punto? Ustedes se preguntan, ¿de dónde saca el número 618 en la zona áurea? ¿Cierto? ¿Por qué? Entonces, para hallar el punto 618, lo que hicieron los teóricos... Lo que hicieron los teóricos, ¿cierto? Para encontrar el punto 618 fue tomar una obra de la producción o de la literatura clásica artística. Cuando hablamos de la literatura clásica o la literatura artística, no hablamos solamente de la producción literaria, sino que hablamos acerca de toda la producción. Cuando ustedes saben de literatura de algo, de literatura de la música, es mucho de la producción musical en la historia, ¿no? Sería la literatura en la música. En las artes, en las letras, serían los libros como tal. Pero, por ejemplo, la literatura en la pictórica serían los cuadros, la historia de los cuadros, la historia del arte. ¿Sí? Entonces, en este caso, los teóricos tomaron, por ejemplo, una de las producciones de la literatura del arte, cualquiera, por ejemplo, un cuadro, y la dividieron en ejes. Entonces dijeron la mitad, ¿cierto? Y según
la linealidad de lo que es la forma clásica griega, determinaron en un eje que el punto 618 era aproximadamente acá, es decir, cuando analizaron una serie, varias formas, es decir, muchas formas de arte de toda la historia, matemáticamente hablando de sus proporciones, ¿cierto? Encontraron que el punto de mayor clímax era ahí. Es lo que llamamos aquí el clímax de una forma, ¿no? De una forma artística. ¿Cómo lo hallaron? Entonces se dieron cuenta que los clímax en todas las obras tenían una tendencia a estar en un eje, en un poquito después de la mitad, digamos, si dividiéramos esto en cuartos, por ejemplo, esta mitad en cuartos, dividimos los cuartos, por ejemplo, esta mitad, bueno, esta mitad, 2, 3, 4, este cuarto acá. Entonces tendríamos que es aproximadamente unos 2, 3 cuartos después de la mitad, ¿no? Acá entre 2 y 3 cuartos, de 2 a 3 cuartos, ¿sí? Y acá lo mismo, de 2 a 3 cuartos después de la mitad, ¿sí? Aquí de qué estoy hablando entonces, de la espiral griega, ¿no? O sea, las formas. Entonces, si yo cojo y trazo un cuadrante acá, en este punto, y sale el caracol, entonces yo hago como la espiral, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Un poco más claro? Ese punto 618. O no, voy a hacer abstracto todavía. Pero sí, más o menos estoy yendo hacia dónde es la espiral griega, ¿no? Esta espiral. Esta sería la forma. Eso se parece mucho a cuando se grafica la frecuencia Fibonacci. Sí, También. Fibonacci. Puede ser Fibonacci. Sí, me gusta, ser bonita, ¿no? Pero esa es la forma, esa sería la técnica, cómo hallaron entonces el punto 618. Es, por ejemplo, un análogo de eso en la historia como tal, es, ¿ustedes recuerdan el incidente con la piedra Rosetta? ¿Qué pasó con la piedra Rosetta? ¿Conocen? ¿Qué es la piedra Rosetta? De Chamberlain. Esto está divino. Bueno, la piedra, bueno, no voy a borrar acá porque no ahorita hablamos de la piedra Rosetta cuando terminemos B, ¿ok? Terminemos B y hablamos de la piedra Rosetta. Entonces, estábamos en F, ¿no? Estábamos en el punto 618 o climático, que sería lo que en cine, o lo ejemplificado sería como las luchas finales en esas pelis. O por ejemplo en Star Wars, ¿se acuerdan cuál es el punto climático en Star Wars? ¿Alguien vio todas casi? ¿Alguien quién es fan? ¿No? Hoy en día ustedes no son fan de Star Wars, ¿no? ¿Cuál fue la primera película de ciencia ficción así que fueron refans? De ciencia ficción así brutal. ¿No se acuerdan? ¿Star Wars? ¿Ah? ¿Star Wars? Usted Star Wars, sí, Star Wars. ¿Pero empezaste con la serie vieja o con el remake? Con la vieja. Ok. ¿Te acuerdas de pues el ataque de los rebeldes a la Estrella de la Muerte? Ese es el punto climático ahí. Entonces siempre va a haber un punto climático dentro de la narrativa clásica. Estamos hablando de la narrativa clásica, que es la que influye en la narrativa contemporánea en cuanto al mainstream, ¿no? La estética underground se alimenta de un resto de cosas distintas que tenemos que ir hablando también, ¿no? En este caso, bueno, aquí podemos terminar de forma clásica, pero bueno, acá íbamos en 618, ¿no? Esto es 618. Esta GHI como tal sería una preparación a la resolución en A, que sería la resolución. Generalmente, ¿qué pasa en A? Hay una reexposición del motivo, lo que se llama la reexposición. Es decir, retoma el motivo inicial. Por ejemplo, eso se ve mucho en la música comercial hoy en día. Si ustedes oyen lo que está pegando en Billboard o en las listas, digamos, de lo que es el género urbano, ¿sí? O sí, todos los géneros, reggaetón, toda esa vaina, tropipop, sí, toda la forma, bueno, el super pop gringo, Miley Cyrus y todo eso. Miley Cyrus está pero pegó durísimo con todo, o sea,
Fue un hit. PMA y el video luego de nuevo y salió para pintura. Bien, entonces, reexposición. Estamos claros acá, es como cuando uno, por ejemplo, en Indiana Jones, por ejemplo, al principio y al final siempre está el motivo, ¿no? Pam, 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 y durante la banda sonora de toda la película desarrolla eso y al final reexpone, ¿no? Vuelve y uno oye el motivo, pam, 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 ¿sí? O en Star Wars lo mismo, ¿no? Al final uno oye toda la banda sonora. Reexposición. Entonces, aquí es preparación a la reexposición, aquí es reexposición y final. Entonces, generalmente la parte del prima como tal es algo que ha recogido de toda esta experiencia, algo que le quedó. Entonces, por ejemplo, si ustedes conocen tragedias griegas, ¿cuál han leído así como a conciencia, que hayan terminado de leer? Ni una sola tragedia griega. ¿Ah? Ni una. Homero, Eurípides, Esquilo. Bueno, la Odisea, por ejemplo. La Odisea, más o menos sabemos el concepto por los Simpsons. Los Simpsons nos enseñan muchas cosas. Entonces, si uno conoce el guión de la Odisea es por los Simpsons. Recuerdan que hubo un capítulo de los Simpsons de la Odisea, un especial. Homero es Ulises, sale y la tragedia era que tenía que recorrer el Mediterráneo y que Marge era la esposa por la que tenía que volver, pero los pretendientes, había un video brutal, severo guión. Entonces es lo mismo, pero el guión es tenaz. Entonces el prima es con lo que Homero llega de todas esas experiencias, o lo que Ulises llega de toda la Odisea, cuando se convierte en Odiseo, ya no en Ulises, ¿cierto? Y vuelve y resuelve la situación. Generalmente de alguna forma sabia, como en las moralejas de las fábulas y esas cosas. Entonces, reexposición. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Puedo borrar acá? Entonces, esto sí es Fibonacci, es el caracol de Fibonacci. De aquí se desprenden muchas cosas. Voy a dejar esta gráfica ahí eternamente. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de narrativa clásica? ¿Vale? Entonces estábamos viendo dónde se rompe. Podríamos rastrear un poco más atrás, en el origen, ya empalmándolo con el origen de las civilizaciones. Estamos hablando del clásico y del origen de las civilizaciones. Tenemos que hacer el empalme con todas las culturas, porque uno a veces lo deja suelto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que ver qué culturas influían sobre India, sobre Grecia en ese momento, ¿sí? Pues obviamente mencioné a India porque India es una de las primeras. De hecho, las culturas más antiguas que se tienen con conocimiento, aparte de los sumerios, ¿cierto? Los asirios. Las más antiguas eran la India, ¿cierto? China, Egipto, ¿cierto? Bueno, esta Sumeria, Siria, corresponde a la región de Mesopotamia, ¿no? India, Mesopotamia, China, Egipto. ¿Qué otra cultura sí influía, digamos, sobre romana, habíamos dicho, ¿no? Los romanos. Teníamos una gran influencia de los bárbaros, como tal, que son los bárbaros, o sea, sajones, anglosajones, anglos, hunos, ¿sí? Los bárbaros en general. Todo esto influye ahí. Entonces, la más antigua como tal, de la que tenemos origen, es la India, a diferencia de la que uno cree que pues digamos en la academia tradicional se dice que son los sumerios asirios. ¿Cuál creen ustedes? Bueno, los sumerios asirios, datémosla. Esta es de 6000 a.C. Esta de acá de la India, se dice que se han encontrado ciudades sumergidas de 9000 AC. El último hallazgo en India, en la península, en el borde de la península, no sé en qué costado, creo que bueno, en uno de los dos costados, se encontró una ciudad sumergida, que databa de hace 9000 millones de años, 9000 años, perdón, 9000 años antes de Cristo. Búsquenla, corresponde a la cultura Harapana, ya les escribo cómo es. Harapana,
Busquemos ahí Harapana. La primera civilización de la India. De la cultura Harapana contiene lo que conocemos como los Vedas, que si ustedes han oído hablar de los Vedas uno comúnmente cree que son una civilización, uno cree que allá donde estaban todos esos Vedas reunidos alrededor del fuego, ¿sí? Como hablando como si fueran kurdos o chiitas o algo así. No, los Vedas no son una civilización, no son un pueblo, son una serie de escritos en tablas, ¿sí? que conforman todos los escritos sagrados de las mitologías de la India. Todos los escritos vienen de los Vedas, ¿sí? Y están escritos ¿en qué están escritos los Vedas? ¿En qué idioma, en qué lenguaje? A ver, ¿en qué están escritos los Vedas? ¿Encontraron la ciudad Harapana sumergida? Miren de dónde data. Busquen ahí, ciudad Harapana sumergida encontrada en la India. Datación 9000 años antes de Cristo. Sí, supone que es la ciudad más antigua del mundo. Por 1000 años. A ver si dice. Mira. Es el primer resultado. Pero dice que está forbidden y que no sé qué. Busca entonces a ver, busquemos una así. ¿Verdad? Sí, pero encontraste la... O búsquenlo en YouTube. Es que aparece pero dice que es una civilización de la Edad Bronce que se desarrolló fue 3300 antes. Sí, pero busca en YouTube la ciudad que fue encontrada, que se le atribuye a la cultura harapana, pero no sé por qué se data de 9000 años antes de Cristo, la que hicieron como referencia. Es decir, porque como la cultura sumerio-asiria data de 6000 a 6500 antes de Cristo, en las primeras ciudades, si datan una antes de eso, pues es importante. Lo que pasa es que no sabemos, es muy raro, pero no sé, busquen en YouTube, tienen que buscar esto, no sé por qué quitaron el link, pero bueno, esta sería la cultura harapana, sería la primera. Luego, esto vamos a quitarlo acá. Rupestre ya lo vimos, que eran las cavernas rupestres, ¿cierto? Y tenemos que completar esto. Entonces la tarea es, aquí son las 8. Vamos a leer sobre cualquiera de estas culturas, lo que puedan leer, folletos, programas de Nat Geo, revistas National Geographic, revistas Newsweek, ¿sí? Todo lo que haya sobre India, Sumeria, China, Egipto, los romanos. Bien. Bien, entonces queda también como tarea pues leer Marshall McLuhan, leer Eisenstein para las cuestiones teóricas y continuamos entonces el miércoles. Detengo aquí la cuestión.